bienvenidos. Entonces vamos a hablar de cómo manejar el tiempo para ser más productivo. Y cuando decimos que cómo manejar el tiempo para ser más productivo, dicen no, aquí quieren es que no durmamos, que estemos produciendo y es todo lo contrario. La idea es que realmente nosotros podamos manejar el tiempo de una manera productiva para poder disfrutar todas las áreas de nuestra vida. La vida no es solo trabajo. De pronto cuando uno está joven, obviamente tiene toda la capacidad y es cuando uno de verdad más debe aprender a manejarlo para empezar a disfrutar la vida desde una etapa mucho más joven, porque cuando caemos en cuenta, cuando tomamos conciencia de que hemos vivido y hemos cometido precisamente muchos errores, porque decimos que hay unas áreas principales en la vida que es la salud, la familia, la profesión, el área social, el área espiritual y de ética, de valores éticos y espirituales. Para todos, estas áreas ocupan diferente lugar, pero yo creo que en todos los libros y siempre hemos escuchado que hay dos principales. Para uno puede cambiar el lugar, pero los primeros son la salud y la familia. Y normalmente lo que hacemos es dejar que el tiempo, que el trabajo nos absorba y dejamos la salud y la familia en un segundo lugar. Igualmente decimos, no, es que yo lo hago es por mi familia. Y realmente, y sí, en el fondo creemos que lo estamos haciendo es por la familia, pero le restamos esos tiempos importantes a nuestros hijos, por ejemplo. Los vemos muy poquito tiempo y cuando nos damos cuenta es que ha pasado el tiempo, se crecen y como lo decía la canción, el reloj no da marcha atrás, el tiempo no vuelve atrás. Muchas veces decimos queremos recuperar el tiempo ya no lo recuperamos, ese es un recurso no renovable, lo que pasó ya pasó. Cuando nos damos cuenta en la etapa de un niño, en la etapa de una pareja, en la etapa de nuestra vida, podemos hacer cosas, podemos mejorarlas, podemos mejorar situaciones donde no gestionamos bien el tiempo, pero volver atrás no se puede. Este tiempo, yo creo que varias personas de las que compartimos esta oportunidad aquí en DXN, hemos vivido otras experiencias que nos han llevado a hacer cambios en nuestra vida, porque desafortunadamente nos dieron una visión diferente y nosotros no supimos saberla manejar. Entonces dejamos cosas importantes por ir detrás de una ilusión, por decirlo así, porque terminó siendo una ilusión, sea por el motivo que haya sido. Entonces es muy importante aprender a manejar el tiempo para ser más productivo. No solamente, a veces nos confundimos y decimos una persona productiva es una persona que está permanentemente ocupada y tiene que estar, mejor dicho, todo el tiempo trabajando, y no es así. Una persona que maneje bien el tiempo y que sea productiva va a tener el tiempo para distribuirlo adecuadamente en todas las áreas de su vida, no solamente en el área laboral o profesional. Entonces, de ese tema vamos a hablar. El tiempo, como todos los términos, tienen diferentes conceptos. En el momento, de acuerdo a la información que estamos hablando, decimos que el tiempo es un recurso que la vida nos da para cumplir con la misión y el propósito que tengamos. De pronto se escucha como muy filosófico, pero cuando le prestamos atención entendemos que es una realidad. Cuando hablamos de misión, es saber qué es lo que vamos a hacer, cuáles son esas acciones que se van a realizar para llegar al propósito. ¿Qué es el propósito? Ya lo hemos mencionado en otros espacios, que el propósito es a lo que venimos en esta vida, qué es lo que vamos a hacer. No, muchas veces en nuestros trabajos decimos no me siento a gusto, no estoy contento, esperamos que el reloj gire completamente o gire las horas que debemos estar en ese trabajo, y cuando eso sucede es porque no estamos cumpliendo con el propósito. Cuando uno se identifica realmente con el propósito en su vida, le va a gustar, no va a ver como trabajo lo que está viendo como trabajo. ¿Por qué? Porque va a disfrutar lo que está haciendo. Cuando uno comparte con personas que sean agradables, nos damos cuenta que decimos, pero ¿a qué hora se pasó el tiempo?
Y cuando estamos en un momento que no es agradable, por ejemplo, en un momento de una cita médica, qué sé yo, en un momento desagradable, cada minuto se convierte en horas. El tiempo es el mismo, todas las personas tenemos 24 horas al día. El tema es cómo lo vamos a administrar, cómo lo vamos a gestionar. El tiempo es el recurso más valioso que una persona puede gastar. Me gusta esta imagen porque es como cruel, pero es así. Tenemos muchos sueños, queremos hacer muchas cosas, pero si nosotros no aprendemos a gestionar el tiempo, a administrar el tiempo se nos puede ir entre las manos. Cuando a una persona uno le dice, no tengo tiempo, es decir, no tengo vida. No tengo tiempo, ¿por qué? No es que no exista el tiempo, porque muy seguramente si le dices a una persona, nos vemos mañana porque te va a mostrar una oportunidad que muy seguramente te va a ayudar a arreglar tus finanzas y a generar muy buenos ingresos, la persona va a decir, no tengo tiempo. Pero ¿qué sucede si le digo, nos vemos mañana y te doy 5 millones de pesos? La persona hace lo que sea, pero va y cumple esa cita. Entonces, no es cuestión de tiempo. Cuando mencionamos el valor del tiempo y entendemos que es un recurso no renovable, normalmente le damos más valor al dinero que al tiempo. Y el dinero se puede conseguir. Nosotros podemos quedar en bancarrota, podemos quedar sin dinero, debiendo más de lo que tenemos, pero lo podemos recuperar. El tiempo no se recupera. Vamos a ver entonces unos puntos importantes para aprender a gestionar precisamente el tiempo. Es fundamental para lograr nuestras metas, para lograr nuestras metas y para hacer que el tiempo realmente sea bien utilizado. En primer lugar, hablamos de la eficiencia y la utilización de los recursos. Cuando nosotros aprendemos a manejar el tiempo de una manera eficaz, vamos a ver que el esfuerzo se va a minimizar. No es tanto las horas que le vamos a dedicar, sino precisamente vamos a dedicar menos tiempo a esas tareas. Vamos a sentir una mejor energía. Cuando nosotros malgastamos el tiempo, se nos puede ir el día y al final del día, cuando queremos hacer realmente las actividades importantes, ya no vamos a tener energía. Entonces ahí es cuando termina el día y lo dejamos lo postergamos. Vamos a tener mejor concentración. Cuando sabemos utilizar el tiempo, vamos a trabajar con una mentalidad muy diferente a cuando estamos perdiendo el tiempo, cuando estamos, como dice, picando aquí, picando allí, no nos concentramos y no vamos a hacer realmente las acciones que teníamos planeadas. Otro aspecto importante es que va a haber un enfoque en los objetivos prioritarios. Nosotros tenemos diferentes tipos de actividades. Hay unas que son urgentes y otras que son importantes. Cuando aprendemos a clasificar estas actividades, las urgentes y las importantes, que también ahorita lo vamos a ver, vamos a tener un mejor enfoque en esos objetivos. Otro punto importante es que va a haber reducción de estrés y de ansiedad. Si no se sabe gestionar o administrar el tiempo, ¿qué va a pasar? Vamos a estar angustiados, vamos a tener muchas cosas en la cabeza y finalmente vamos a terminar estresados. Ese estrés, cuando se lleva a largo tiempo por acumulación de actividades o por el motivo que sea, vamos a terminar afectados mentalmente, vamos a afectar nuestras emociones y eso va a repercutir en el trabajo. Y como lo decía inicialmente, no solamente laboralmente, sino en nuestra familia. Cuando no se cumple con las actividades que debíamos de haber desarrollado en el día, que va a pasar? Se llega a la casa, se llega cansado, se llega agotado y no se llega con el mismo estado emocional que si lo hubiéramos cumplido. En el cuarto es retroalimentación positiva. ¿Qué pasa cuando ya se crean esos hábitos donde vamos a aprender a manejar esos recursos para administrar bien el tiempo? Se va convirtiendo poco a poco en hábitos y esos hábitos va a ser una retroalimentación positiva. Estos son apenas 4. Hay varios factores que realmente son importantes en la gestión del tiempo, pero muy resumidos serían estos. Ahora, miremos por qué nos cuesta tanto cambiar. Hay una persona que habla, en este momento se me olvidó el nombre, pero habla de estas 5 palabras. Dice, bueno, muchos caemos en cuenta y tomamos conciencia de que yo estoy perdiendo el tiempo, pero empezamos quizás a organizarnos y no logramos hacer esos cambios. Entonces nos preguntamos a qué se debe. Entonces vamos a analizar estas 5 palabras. El primero es que tenemos objetivos genéricos.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de genéricos? Nos referimos a que decimos, quiero ser feliz. ¿Feliz en qué aspecto? Quiero tener dinero, quiero vivir bien, pero no especificamos. Intangibles. De pronto hacemos unos planes, escribimos qué es lo que queremos hacer, pero se queda escritos y no entramos en acción. Reactivos. Esto se da mucho cuando tenemos un trabajo fijo y trabajamos de acuerdo a las tareas que nos ponen. Trabajamos simplemente por tareas, pero no analizamos, trabajamos para otros, pero no analizamos qué estamos haciendo nosotros para mejorar nuestras actividades y para mejorar nuestras vidas. Simplemente reaccionamos a lo que se presente. Y ahorita amplío esta información. No tenemos metas. Cuando no tenemos metas, nos da lo mismo coger para un lugar o para otro, porque no sabemos a dónde ir. Sabemos que las metas realmente siempre sucede y a todos nos pasa, que plasmamos cuando empezamos normalmente el año, plasmamos unas metas y en un gran porcentaje no se cumplen, pero sin embargo, gran parte de ellas se cumplen. Si yo no sé que voy para allá, para adelante, puede que tenga como meta avanzar 2 kilómetros, quizás no avance los 2 kilómetros, porque en el camino se presentaron obstáculos, se presentaron muchas cosas que hicieron que no avanzara esos 2 kilómetros, pero sí avancé, pude haber avanzado 1 kilómetro, haya sido el 50%, avancé gran parte porque tenía fija una meta, pero si yo no sé si voy para el norte, para el sur, para el oriente o el occidente, pues muy difícilmente voy a avanzar. No medimos. Cuando nosotros estamos en el trabajo que tenemos en común, de pronto hacemos actividades, una actividad, otra, presentaciones, llamadas, pero no tenemos un orden en decir, bueno, yo tengo establecido, como tengo organizado mis actividades, sé que la semana pasada hice tantas llamadas o tantas presentaciones o tal material para ponerlo en redes, y no comparo con las que voy a como cuando colocamos un anuncio en Facebook, por ejemplo, un anuncio publicitario. Si nosotros no miramos los resultados o no analizamos que colocamos varias opciones, colocamos una imagen, un texto, no comparamos, no miramos cuál es el resultado que tuvieron, pues no tiene ningún objetivo. Pero si nosotros normalmente colocamos diferentes, es para comparar, este me dio mejor resultado que entonces por ahí seguimos. Miremos cuáles son las consecuencias precisamente cuando no aprendemos a manejar estos términos. Cuando somos genéricos, va a haber una falta de motivación. No me mueve nada, no tengo como un por qué, no. Digo, quiero estar mejor, quiero ser feliz, pero me desmotivo porque si no estoy avanzando, pues va a haber desmotivación. Cuando solamente me quedo en lo intangible y no entro en acción, no van a haber resultados, entonces va a haber falta de resultados. Reactivos. Cuando solamente estoy diciendo lo que me están diciendo, estoy simplemente dejándome guiar y no estoy realmente trabajando por mis sueños. ¿Qué voy a hacer? Voy a cumplir los sueños de otros. Vamos a cumplir los sueños de otros, no vamos a cumplir los nuestros. Entonces, aquí es cuando empezamos a analizar, no importa que nosotros en este momento tengamos un trabajo y que es lo ideal siempre tener, cuando entramos a XN, no dejar lo que estemos haciendo, sino tomarlo como un plan B. Si solamente nos quedamos en que tenemos un trabajo y estamos cumpliendo con ese trabajo, pero no estamos pensando, no estamos visionando realmente nuestro futuro, si nosotros aprendemos a gestionar el tiempo y dejamos un espacio y hacer el trabajo que se hace en esas 8 o en esas 10 horas en menos tiempo, vamos a saber que nos queda un espacio para empezar ese plan B. Vamos a saber que estamos trabajando por nuestros sueños y no solamente por dar un resultado en el trabajo que estamos teniendo. Porque de aquí a mañana dice, se terminó este contrato y ¿qué pasó con nosotros? Sí, fuimos eficientes, fuimos la estrellita pues en el cargo o en el trabajo que se tuvo, pero ¿y qué pasó con nuestras vidas? Entonces ahí no podemos culpar absolutamente a nadie, sino que es hora de tomar conciencia, porque estos espacios es para eso, de tomar conciencia, ¿qué estoy dejando de hacer por mí para un futuro? ¿Estoy pensando realmente en mí, en mi familia, en mis sueños? ¿Qué pasa cuando no medimos? No podemos comparar, como lo decía anteriormente. Si nosotros no tenemos una base del trabajo que hemos hecho y que no estamos teniendo resultados, entonces, ¿cómo lo voy a poder mejorar? La idea, ¿cuál es? Pasar del lado izquierdo, pasar al derecho. Cuando
somos específicos y aprendemos a ser, pasamos de ser genéricos a específicos, ¿qué va a suceder? Si quiero, por ejemplo, digo, no, es que yo quiero bajar de peso, pero paso a ser más específico y digo, no, es que quiero bajar de peso, y para bajar de peso es detallo cada actividad que voy a hacer. Entonces voy a dejar de consumir azúcar, voy a dejar de consumir harinas procesadas. Cada detalle, entre más especifique, mejor resultado voy a tener. Entonces, por eso es tan importante especificar, no quedar en lo genérico. Intangibles. Entonces, si voy a pasar del concepto, de las metas que tengo, de lo escrito, a la acción, voy a tener el resultado. Yo digo, no, es que voy a proyectar, ya hablando de nuestro trabajo, del trabajo que tenemos en común, vamos a decir, voy a lograr tal rango. A veces se hace eso, por ejemplo, voy a lograr tal rango, pero no digo qué actividades voy a desarrollar. Y si ya paso a la parte intangible, donde sí especifico, donde digo, bueno, para llegar a ese rango, ¿qué tengo que hacer? Voy a contactar tantas personas, voy a hacer tantas llamadas, voy a hacer estos seguimientos. Lo hago, paso de esa parte intangible a esa parte tangible. Entonces, si yo dije que voy a hacer 10 llamadas, las hago, programo el tiempo y las hago. Esa es la parte tangible. Reactivos, entonces vamos a ser proactivos. No me voy a quedar solamente con la información y también aplicándolo acá. De pronto entramos con una persona que tiene una metodología de trabajo que no se adapta a la forma como se quiere trabajar. Entonces, a cambio de excusarme y de culpar a la persona porque es que trabaja de manera que yo no me siento bien, ¿qué voy a hacer? Tenemos que ser proactivos. Siempre lo decimos en los espacios que tenemos, es que cada persona debe desarrollar el negocio de la mejor manera, como se sienta bien. Hay personas que les gusta manejar las redes sociales, hay personas que lo hacen muy bien de casa en casa, como dice Doris, de taza en taza y de casa en casa. Hay personas que lo hacen muy bien con el voz a voz, inclusive telefónicamente. Hay diferentes formas de hacerlo. Quien quiere hacerlo, busca la forma. Si uno no se adapta, va a buscar esa forma. Eso es ser proactivo. No quedarme solamente con lo que me están diciendo, porque aquí a nadie se le impone. Eso es lo bonito de esta oportunidad que es tan grandiosa, de saber que es un negocio independiente y que cada persona va a buscar la forma de desarrollarlo de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su forma de ser. La otra parte es, si no tenemos metas, esa parte es trabajar por metas. Ya me adelanté un poco, y es decir, si tengo una meta, es más fácil lograrla que si no la tengo, porque yo simplemente ingreso a una oportunidad muy buena, donde tengo gran probabilidad de tener excelentes resultados, pero simplemente espero que me llamen, espero que el auspiciador me haga el trabajo, espero que sea el momento que esté todo perfecto en la compañía, que todo esté perfecto. No va a pasar nada. Si yo no tengo metas y si yo no empiezo a actuar, pues no va a pasar nada. ¿Y cuál es la solución? Cuando no medimos, medir. Hacer esa como retroalimentación de saber qué estoy haciendo y qué debo mejorar. Yo estoy haciendo tantas presentaciones durante la semana o durante el día, porque puede ser que una persona por su espacio, inclusive sé de personas que trabajan desde muy temprano hasta muy tarde y realmente no tienen espacio durante el día, pero lo pueden hacer el fin de semana. Hay personas que trabajan, por ejemplo, los domingos y está muy bien. Entonces, si trabajo ese domingo, dio X presentaciones, digamos 4 presentaciones, y ya van varios domingos y ha dado 4, 5, 3 presentaciones y no ha pasado nada, ya es hora de medir, de saber qué estoy haciendo mal, qué me falta, qué retroalimentación debo pedir para mejorar, pero siempre es importante medirlo. Ahora vamos a ver algunos principios básicos para aprender a gestionar el tiempo. El primero es priorizar. Priorizar es aprender a identificar esas tareas clave. Los estudios, digamos, los que saben de manejo y gestión de tiempo, hablan que prácticamente tenemos 3 horas de todo el día laboral, son 3 las que son más productivas. Durante todo el día hacemos muchas tareas, pero realmente son 3 en las que se resumen
donde son las productivas. Y esas horas para cada persona cambia. Eso es como toda la información, ¿no? A veces nos casamos con una información porque lo dijo una persona, un líder, un libro, y todo puede variar de acuerdo a la situación y de acuerdo a cada persona. No toda la vida de todo el mundo es igual. Entonces, cada organismo es diferente. Cada persona tenemos un reloj biológico. Hay personas que son más productivas en la mañana, hay personas que son más productivos en la tarde, hay personas que son más productivos en la noche inclusive. Pero en general, de acuerdo a los estudios que se han hecho, el mayor porcentaje de personas son más productivos en horas de la mañana. Entonces, ¿a qué se refiere esta priorización? En hacer una lista de tareas y buscar qué es lo más importante para mí, qué actividades son las que me acercan más a mis metas, a los objetivos que tengo, y son las primeras que debo desarrollar. A primera hora del día siempre se recomienda tener actividades que me enriquezcan como persona, que me enriquezcan mi salud, que mejoren mi salud. Digamos que son horas todavía no laborales, sino muy temprano. Por eso inclusive existe un tema del club de las 5 de la mañana, que se habla muchísimo de esas primeras actividades que se hacen a esa hora del día, porque a esa hora del día el cerebro está más, digamos que hay una mayor concentración, el cuerpo está más preparado, entonces a esa hora se puede hacer ejercicio, a esa hora las personas que meditan lo hacen, es preparar mi cuerpo y mi mente para lo que viene. Para la clasificación de estas tareas hay un diagrama que nos especifica y nos lleva a hacer una lista que es importante hacerla, y es tomar lápiz y papel y escribir cuáles son las actividades que yo desarrollo en el día. Escribirlas al máximo detalle, inclusive si le puedo colocar cuál es el tiempo, porque a veces decimos se me fue el día y no supe qué hice. Entonces, especificar cuáles son las actividades que estoy haciendo y cuánto tiempo estoy demorando en cada una de ellas. A veces planeé 1000 cosas y no hice sino 2 de ellas de pronto. Hay un cuadrante que muchos libros hablan de ella, inclusive en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectivo también lo nombra, y hay varios libros que lo mencionan. Lo nombro este libro porque allí está como en detalle. A veces no sabemos clasificar esta actividad, es urgente, es importante. Entonces, en el primer cuadrante se habla de colocar lo que para mí es importante y urgente. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo estaba desarrollando mi profesión de contadora, los impuestos, el tema de tener listos los impuestos oportunamente, es un hecho que es importante y es urgente. Si no se pagan oportunamente, eso acarrea sanciones. Entonces, es una actividad que se le debe dar prioridad. Hay otro cuadrante que es lo importante, pero que no es urgente. Puede haber una reunión que es donde se vaya a hablar de planificación, que se vaya a hablar de, en nuestro tema también, que vayamos a hablar de estrategias. Son importantes, pero si hay algo que es urgente, que es más importante y urgente, lo desplazo hacia allá, porque aquí va a haber lo que no es urgente, que yo tengo, si ya hablamos como del hogar, ya hablamos de la parte personal, un mantenimiento al carro. Puede ser algo que es importante hacerlo, pero no es urgente, lo puedo aplazar para otro momento. Y hay 2 cuadrantes en la parte inferior donde hay cosas no importantes, pero que son urgentes. Hay cosas que hay que hacerlas ya, pero que en la parte productiva o en nuestra vida no es tan importante. Entonces las llevamos a este cuadrante. Y finalmente hay cosas que no son ni importantes ni urgentes. Estas son las actividades que nos roban el tiempo de productividad. Estas son las que debemos al máximo eliminar, clasificarlas, eliminar, como cuando estamos haciendo limpieza en nuestro closet, lo que no nos ponemos, decimos, esto no me lo pongo nunca, lo que hice mucho, pero es hora de sacarlo. Entonces es ese espacio, cuando ya vamos mirando tiempo, que estamos malgastando el tiempo y estamos haciendo cosas en esos primeros cuadrantes que no son ni importantes ni urgentes, y es una gran parte, de acuerdo a estudios y estadísticas que muestran, este cuadrante que es rojo, lo desplazamos hacia los otros y por eso malgastamos el tiempo. El segundo aspecto es delegar al máximo las tareas. Muchas veces consideramos, y eso pasa mucho en los trabajos tradicionales, donde nos volvemos expertos en algunas actividades,
Y también aquí en el desarrollo del negocio con DXN también nos puede pasar. Con el hecho de saber que yo sé que lo hago bien, pero me da miedo delegar porque es que esta persona de pronto no lo haga bien. Sí, hay cosas para delegar, obviamente, hay que saber a quién se le delega. Aquí en el desarrollo del negocio, de pronto si siempre estamos dando la presentación a todas las personas que vamos afiliando y no les enseñamos a duplicar, va a ser una carga esto va a ser una forma de detener el desarrollo y el crecimiento y la productividad inclusive del equipo, porque a ellos, o sea, muy bien, muy chévere que nos convertamos en la estrellita y que nos volvamos famosos, pero ¿qué va a suceder? Llega un momento en que no va a haber tiempo para hacer el acompañamiento a todas las personas que estás vinculando y a los que están llegando a través de ellos. Entonces, la mejor estrategia es poderles enseñar y transmitir al máximo, no quedarnos con nada. Aquí esto es lo hermoso, digamos, de esta oportunidad, en la que no tiene que haber egoísmo de cuando estamos teniendo resultados, una estrategia que nos está dando resultados, algún mejoramiento, un cambio, porque entre más lo enseñemos, pues la persona va a estar más preparada. Y muchas veces llegan personas que inclusive tienen muchas habilidades mejores que las nuestras. Eso para nosotros es una alegría muy grande, porque vamos a aprender. Aquí es un tema de retroalimentación, donde no lo sabemos todo, no tenemos la habilidad. Quizás estábamos compartiendo con Doris inclusive que para nosotros es muy grato saber que estén llegando jóvenes al equipo, porque es esa energía que ellos tienen, es esa alegría, que no están contagiados con tanta información, no tienen tantas trabas, sino que tienen esa visión tan bonita que uno quisiera como retroceder años y tener esa misma energía de ellos. Entonces, aquí se trata de al máximo delegar. El tercer punto es establecer metas que sean específicas, alcanzables, relevantes y temporales. Bueno, ya hablamos de las metas específicas. Puede que nosotros tengamos una meta, qué sé yo, ser embajador Corona. Pero si estamos pensando en ser embajadores Corona, nos vamos a frustrar porque resulta que tenemos que venir más acá y empezar a decir, tenemos que empezar primero que todo por saber cómo voy a llegar a Gente Estrella, cómo voy a llegar a Rubí, cómo voy a llegar a Diamante, porque son esas tareas específicas las que me van a llevar precisamente al rango donde tenga planeado llegar. Alcanzables, también está dentro del mismo ejemplo. Si nosotros establecemos metas para en 6 meses convertirnos en embajador Corona, no va a ser una meta alcanzable. O sea, puede que alguna persona algún día bate este récord, pero va a ser muy difícil. Nosotros aquí tenemos que vivir un proceso, y ese proceso es como querer tener un bebé en un mes. Hay que vivir un proceso. Relevantes. Si nos ponemos también una meta de que en un año lleguemos al primer rango, pues digamos que no va a ser tan relevante, porque sabemos que en el primer rango vamos a tener unos ingresos que todavía no nos permiten vivir de ellos. Entonces, es establecer esa meta que me motive, que diga, bueno, es una meta que es específica, es alcanzable y es importante para mí, entonces voy a mantener esa motivación. Y temporal, porque si yo ya tengo ese plan, esa meta de convertirme en diamante y ya llegué ahí, eso es temporal, voy por la siguiente meta. El cuarto, técnicas de ejecución de trabajo para ser más productivo. Las técnicas cambian de acuerdo a la actividad que cada persona pues tenga, pero la idea sí es generar esas técnicas que sepa que voy a ser más productivo. Voy a dar aquí un ejemplo que se trabaja mucho, sobre todo para temas administrativos, pero también lo podemos aplicar en el desarrollo de nuestro trabajo, porque cuando nosotros hacemos o desarrollamos alguna actividad que demande mucho tiempo y no hacemos espacios de descanso, es agotador y no es productivo. El ejemplo de esta técnica, que se llama inclusive Pomodoro, pero no la quise colocar ahí como para no ser tan técnica, nos dice que lo que debemos hacer en primer lugar es enfocarnos
en una tarea a la vez. Se habló mucho durante algún tiempo del tema de tener varias actividades al tiempo, y se ha demostrado que no es tan efectivo la persona que es multitarea. Bueno, las mujeres en el hogar realmente sí somos multitarea, porque las mujeres hacemos una cosa, hacemos otra, pero por eso precisamente cuando le vamos a poner sal a una comida le ponemos de pronto azúcar, porque tenemos nuestra cabeza en el niño, en el trabajo, en mil cosas. Sí, lo ideal para ser productivo es enfocarnos en una tarea a la vez. Que si yo voy a hacer llamadas, me voy a dedicar a hacer llamadas, entonces voy a hacer esa lista de llamadas y me voy a enfocar en determinado tiempo hacerlas. Es importante, de acuerdo también a los estudios de gestión de tiempo, decir que cuando estamos en una actividad que demande ese enfoque, debe ser por tiempos de 25 minutos sin distracción. Sin distracción, estar enfocados en lo que estamos, y cuando pasen 5 minutos, descansar 5 minutos en actividades que no nos desenfoquen. Porque si en esos 5 minutos empiezo a mirar el correo, el WhatsApp, televisión, muy posiblemente esos 5 minutos se pasen a 10, a 20 minutos y me desenfoquen de la actividad que estoy desarrollando. El cuarto es repetir los anteriores. Si es una actividad que me está demandando mucho tiempo, la idea es que lo repita hasta cumplir la meta, pero que no pase de los 100 minutos. Cuando cumplo este tiempo, si todavía demanda más tiempo, entonces ya debo de tener un espacio más amplio de descanso. Esto sucede mucho cuando estamos haciendo, por ejemplo, videos. A veces esto agota, eso uno va a hacer unos videos, o las personas que no somos expertas, lo digo por mí, muy cortico, pero se va una mañana. Entonces a veces se cansa uno porque dice, no estoy concentrada, ¿no? Y es por eso, porque empieza a contestar llamadas, es que no he contestado este mensaje, y se alarga el tiempo y se vuelve realmente improductivo. Entonces, cuando este tiempo supere, digamos, la hora y 40 minutos, entonces debemos de tener un espacio de 15 minutos donde sean no laborables. Y este ciclo se sigue repitiendo hasta terminar la tarea. Es como digo, esta es una gestión de tiempo que varía de acuerdo a la actividad que estemos desarrollando, porque no puedo decir esto para todas las actividades. Si una persona, por ejemplo, es un operario, para ser más productivo, pues no va a poder parar una máquina, ¿no? Entonces hay que saber interpretar la información. El quinto punto es recomendaciones para tener un tiempo más productivo. Esas recomendaciones son las siguientes. Dentro de eso vamos a mirar 9 tips. El primero es aprender a dejar de procrastinar. Esta parte sí que es bien importante, porque a veces cuando queremos hacer muchas cosas, pero siempre las estamos aplazando. Siempre de pronto hay algún factor que de pronto nos falte, algo que no estamos seguros para desarrollar, algo que queremos investigar más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a procrastinar. Vamos a estar aplazando las actividades. Entonces es importante hacer un pare y saber identificar por qué estoy aplazando esas actividades, qué es lo que me está deteniendo. El segundo aspecto es aprender a decir no a las reuniones largas. A veces, y se presenta mucho en nuestro negocio, en esta oportunidad que estamos compartiendo, puede que el tema sea importante, pero si ya se alarga, ya pierde ese interés, ya la persona se cansa. Entonces, cuando estamos dando una presentación, por ejemplo, es fácil identificar. Puede que empecemos con una información muy bonita, muy clara, pero si la persona ya empieza como a bostezar, como a cambiar de posición, como que ya estoy cansada, ya es una muestra que la reunión es muy larga. Entonces tenemos que cada día aprender a ser más concisos, a establecer inclusive, bueno, esta parte la voy a hablar ahorita más adelante, a establecer horas. Tercero, decir no a lo que no nos lleve a los objetivos de corto plazo.
A veces no aprendemos a decir no. No aprendemos a decir no. Si de pronto, les voy a poner un ejemplo. Resulta que yo voy para una reunión. Establecí una reunión de presentación o de apoyo con alguien. Y en el camino me encuentro con una persona que hace tiempo no me encontraba. Una persona que era una llegada de todo. Esa persona es importante, pero resulta que en ese momento tengo un objetivo que ya había establecido, que ya tenía agendado, que ya me he comprometido. ¿A qué le debo dar prioridad? A ese objetivo, que es el de la presentación. Y no puedo llegar tarde a la reunión diciendo, justificando que tuve esto o aquello. Entonces es importante aprender a decir no a lo que no me lleve a esos objetivos que tengo trazados a corto plazo. El cuarto, fortalecer la mente y el cuerpo a primera hora. Te lo comenté hace un momento que es importante que a primera hora del día nosotros hagamos actividades que nos fortalezcan la mente y el cuerpo, ejercicio. No vamos a decir que pues solamente gimnasio, pero sí ejercicio que nos permitan darle energía al cuerpo y saber que vamos a empezar la actividad con una mejor disposición. Orden en los espacios y con los elementos de trabajo. Tener ordenados los espacios nos ayudan a minimizar tiempos. Si voy a buscar algo, sé que está aquí, sé que está allí. Si voy a dar una presentación, la información que lleve debe estar muy bien organizada. Da muy mal aspecto cuando una persona va a dar una presentación y quizás abre un folder, se le cae una hoja, se le cae la otra, yo por aquí tenía. Entonces es muy importante tener organizado los elementos de trabajo. Identificar y eliminar los ladrones de tiempo. ¿Cuáles son esos ladrones de tiempo? En primer lugar, yo creo que es las redes sociales. Las redes sociales muchas veces se miran un momentico. Cuando se tienen, por ejemplo, notificaciones, se está haciendo un trabajo, se está haciendo una llamada, se está haciendo un seguimiento, cualquier cosa, y se empiezan a mirar, se empieza a mirar esta información y se desvían las actividades. Entonces, evitar al máximo identificarlos y eliminar precisamente estos ladrones de tiempo. A veces suena duro, pero hay también personas que son ladrones de tiempo. Entonces ellos no tienen la culpa. ¿Quiénes son los que realmente ponen esos límites? ¿Quiénes son los que establecen, digamos, esos espacios? Somos nosotros. Si una persona llega en un momento en el que estés ocupado, estés haciendo o desarrollando, presentando una oportunidad, hablando del producto y se llegó de pronto una visita que en ese momento no esperabas, pues decirle en este momento, no pasa nada, explicarle que en qué actividad estás haciendo y no puedes atenderle, pero si yo dejo a las personas por atender la visita y los dejo tirados, pues a ver, no me estoy acercando a los objetivos y la meta que tengo. Establecer límites de tiempo en las actividades. Es importante uno establecer esos tiempos límites, porque cuando yo no establezco tiempos y cuando no hago saber precisamente esos tiempos límites, la persona puede llamar a las 5 de la mañana, a las 6, a las 9, 10, 11 de la noche, porque tú no has establecido, no es culpa de la persona, sino que nosotros no colocamos límites. Cuando colocamos límites, la persona va a saber que esta persona destina el trabajo, desarrolla el trabajo entre esta y esta hora. Entonces tú no vas a pelear con nadie ni nadie se va a poner a enojar, porque ya sabe cuál es el tiempo que tienes destinado para desarrollar el negocio. Lista de pendientes. Es importante tener una lista de pendientes cuando llega una idea, que vamos a hacer un video, un anuncio, lo que sea, una actividad o una llamada que tengo que hacer, un seguimiento, porque cuando todo lo dejamos en la mente, fácilmente se nos va, se nos olvida, quedamos mal. Eso nos pasa, yo creo, a todos. Entonces no hay como tener esa agenda donde estamos anotando, inclusive tener una agenda para temas pendientes a desarrollar y otro que sea para citas, seguimientos, enviar información, en fin. El otro también importantísimo, y es que como estamos hablando de que la vida es un equilibrio, no solamente es trabajo y trabajo, debemos dejar por lo menos un día sin agendar. No sé si es el sábado, el domingo, para otros será el lunes, un día cualquiera, donde ustedes puedan tener libre para estar con sus familias, para hacer sus actividades, inclusive para ponerse al día en información, en capacitación, pero que sepan que es un día para uno, ese día, y como digo, esto no es tan general, porque puede que la persona solamente tenga un día en la semana para desarrollar el negocio, entonces esto puede variar.
Si es un día que solamente tiene para trabajar, pues es un espacio de pronto durante el día que tenga para descansar, pero es importante tener esos espacios de descanso. Bueno, ya vamos terminando. Y aquí el otro punto, el sexto, es herramientas de gestión de tiempo. Es importantísimo tener una agenda donde no dejemos toda la mente como lo hacíamos en un momento, sino que tengamos agendado qué vamos a hacer, qué tenemos que cumplir, qué tener, todo agendado por día, por hora. Hay muchas formas de tenerlo. Ahorita el tema digital para las personas que manejan, que son muy digitales, hay agendas, hay muchas formas de manejar nuestro tiempo, de manejar nuestras actividades, de ponerle orden en el desarrollo de nuestro negocio y en las actividades de nuestra vida. Entonces, no hay excusa realmente en este momento para saber que sí, que lo más sencillo, inclusive dicen que lo más práctico que debemos hacer es escrito, tener papel y lápiz. La mente se conecta mucho con la mano cuando se escribe. Ahora aquí, ya terminando, quiero mencionar un tema muy importante, y es que a veces trabajamos mucho y de pronto no vemos el resultado que queremos tener y decimos, pero ¿qué es lo que sucede? Y hay un principio que funciona en todo, y es el principio, se habla del principio de Pareto, que es una regla del 80-20. De pronto nosotros le damos presentación a muchas personas, pero solamente el 20 realmente ven la oportunidad. Si ustedes ven dentro de su organización, para las personas que ya tienen una organización, de ese 100%, solamente el 20% es la que le está dando el 80% de sus resultados. Entonces, no debemos entrar como en esa angustia, porque eso es lo normal en toda actividad. Aquí tengo unos ejemplos y dice que el 20% del tiempo genera el 80% de la productividad. El 20% de los clientes generan el 80% de las utilidades. Estos son estudios realizados, eso existe hace muchísimo tiempo y se demuestra. Ustedes pueden consultarlo por su parte si quieren ampliar esta información. El 20% de lo que hacemos nos da el 80% de lo que nos apasiona. Si nosotros miramos el closer, normalmente de todo ese 100%, normalmente utilizamos ese mismo 20%. ¿Y a qué viene este principio? ¿Por qué lo nombre? Porque la idea para tener una mejor productividad, no solamente laboral, sino en nuestra vida en general, debemos enfocarnos en ese 20%. La idea es simplificar la vida. Recordemos que siempre menos es más. Bueno, hasta aquí la verdad les agradezco mucho. Esta es la información que les quería compartir. De verdad, muchísimas gracias, Doris, nuevamente. Muchísimas gracias a todos y seguimos avanzando día a día. Un abrazo gigante.